Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. Muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida, como ya te he dicho, a tu espacio en el que, como bien sabes, trato de compartir contigo reflexiones, ideas, análisis y, desde luego, aunque no te lo creas, trato también de aprender de todo aquello que tú me haces llegar después de que yo presente el nuevo episodio del podcast. Porque al final, en esto que formamos Restañando el Alma, que es una pequeña especie de comunidad, tan importante es lo que yo lanzo o lo que yo te lanzo como lo que tú me devuelves. Hay muchos temas en esta actualidad de hoy en día que podría tratar y que de verdad me tientan a la hora de meter mano a un nuevo episodio. Pero el tema de hoy es tan importante y ha sido tan fundamental y tan básico en mi vida que, por mucho que por ahí detrás todos estén cantando su mensaje, su interés, su verdad o su mentira, vaya usted a saber, pues yo necesito hablar de lo que hoy he venido a hablar. Y el título del episodio de hoy, yo creo que lo dice todo. Yo creo que de verdad que es una declaración de intenciones, porque pienso hablar de ser madre, del arte de tragar miedo y dejar vivir. Realmente el título era Ser padre, el arte de tragar miedo y dejar vivir. Yo sé que hay muchos padres que lo hacen. Esto no es algo exclusivo de la madre. Sé también que decir ser padre indica que incluyes a padres y madres.
Pero es que justo en este tema creo que aquí no vale el hecho de decir padre o madre, o decir padre y incluir los dos personajes, ¿no? No, yo creo que en una gran mayoría este título tiene que ir con esa palabra tan maravillosa y tan grande que es ser madre. Y por eso hoy te hablo de ser madre y hablo del arte de tragar miedo, y sobre todo de dejar vivir. Así que, bueno, pues visto esta explicación, y yo no soy muy de... Tengo sentimientos encontrados con lo de padre-madre, hijo-hija, hombre-mujer, bienvenido, bienvenida, pero sí que es cierto que, por un lado, me parece una estupidez, porque creo que cuando usamos una palabra, todos nos sentimos dentro. Si yo digo bienvenido, pues evidentemente bienvenidos los chicos y bienvenidas las chicas. Pero también es verdad que durante tantos años hemos arrinconado al sexo femenino en muchos apartados de la vida, que aunque me parezca una estupidez, me sale el poder, el tener que incluir a unos y a otros. Pero vuelvo a repetir, en este asunto creo que sin ningún lugar a dudas la madre juega un papel muchísimo más fundamental que el padre. Y lo digo no solamente por mi experiencia personal, que es así 100%, sino por la experiencia que he vivido con todas las familias que yo conozco, a excepción de 2. Únicamente en todo mi entorno, que es muy grande, hay 2 familias en las que el padre ha funcionado o ha llevado a cabo un papel más importante que la madre. Pero sí que es cierto que en una gran mayoría la madre es ese peaje, ese punto importante, ese punto de inflexión en la familia. Y hoy quiero, mediante un ejemplo, expresarte y expresar a todos la enorme admiración de verdad, no una admiración como esos señores que se hacen pasar por feministas para ver si pillan cacho un poco antes o un poco después. Una admiración de verdad, una admiración absoluta hacia la figura de la madre, hacia la figura de esa persona que engloba y materializa todo aquello que un niño o una niña hemos soñado en tener en nuestros primeros años de vida. Ser madre, el arte de tragar miedo y dejar vivir. Ser madre es probablemente el oficio más ingrato y al mismo tiempo más glorioso que existe. No hay nada por encima de ser madre. Lo que ocurre es que nadie te enseña cómo hacerlo. No hay manuales, aunque tú veas libros de autoayuda y libros de psicólogos y libros de personas entendidas de cómo hay que educar a un hijo. Mentira. Cero patatero. Nadie te enseña a ser madre con mayúsculas. Lo dicho, no hay manuales, no hay instrucciones, no hay universidades que te entreguen un título que diga «Está usted preparado para ser progenitor». Te lanzan al ruedo, no sé si el destino, no sé si tu familia, no sé si tú mismo o tú misma, pero te lanzan al ruedo con un niño en los brazos y un corazón en carne viva. Y desde ese instante vives con una mezcla de orgullo y miedo al mismo tiempo. Orgullo porque esa vida depende de ti y eso te convierte en poderoso o poderosa. Te convierte en un ser que es capaz de alguna manera, de dibujar el destino que tú quieres
a eso que tanto quieres. Pero al mismo tiempo sientes miedo. Miedo porque no sabes hasta dónde puedes equivocarte, hasta dónde metes la pata. Educar a un hijo o una hija no es protegerlo hasta la asfixia, ni ponerle muros a su alrededor para que no tropiece. Educar es dejarle caminar aun sabiendo que se va a caer. Es tragarte las entrañas cuando lo ves tambalearse y resistir la tentación de sostenerle todo el tiempo cuando sabes que la caída es inminente. Ser madre o ser padre es un acto de valentía contra uno mismo, una lucha interior para no imponerle tu miedo a su libertad. Y es que de esto yo podría escribir no un libro, podría escribir una auténtica enciclopedia. Si hay algo que yo le agradezco a mi madre, si hay algo que hace de mi madre una superheroína, por encima de cualquier persona que yo haya conocido en este mundo, es exactamente eso. No se impuso su miedo a mi libertad. Podría hablar horas de todo esto, pero creo que no llegaría ni al 10% de la enorme dimensión que todo esto tiene en la vida de una persona. A mí, tanto mis parejas como mis amigos, como la gente que he ido conociendo a lo largo de mi vida, siempre me han expresado qué es eso que a ellos o a ellas les llamó la atención a la hora de elegirme para caminar con ellos en la vida durante un tramo. Y todos caen en lo mismo. Es que tú nunca vas de discapacitado. Es que tú nunca vas de víctima. Es que tú te sientes como otro cualquiera. Claro, tú dices eso delante de según qué personas y se llevarían las manos a la cabeza y dirían, ¿pero cómo es eso? ¿Pero claro, y qué quieres que sea? Pero no es tan fácil. Una persona con discapacidad es muy complicado que en el seno de su familia no terminen vinculándolo un poco más, un poco menos a la idea de persona que necesita ayuda, persona que por sí misma no puede tener muchas inquietudes, no puede ser muy impetuoso porque físicamente tiene problemas. Entonces, la necesidad de tener a otra persona al lado hace que tu parte personal, tu parte de yo, se vea mermada porque no tienes esa capacidad, esa libertad para poder lanzarte al mundo hacia donde tú quieras, porque necesitas a alguien. Cuando tú tienes una madre que en lugar de echarte sus miedos por encima, fíjate que tiene que tener miedos porque su hijo se le rompen los huesos, su hijo a la mínima caída tiene una fractura, su hijo tiene otros problemas físicos que también están ahí. Es duro, es muy duro, muy duro, muy duro el hecho de que tenga más necesidades que los demás, tenga más peligros que los demás y al mismo tiempo tú le des las mismas oportunidades que los demás tienen de vivir, de experimentar, de continuar, de lograr el éxito o el fracaso. Es muy duro eso. A lo largo de muchos años no lo valoré en su justa medida. Yo creía que yo tenía derecho a vivir así, que se me debía a mí ese respeto. Y no voy a decir que no, pero ahora, cuando yo cuido a mi madre, ahora, cuando la veo en peligro, cuando veo que se puede caer, cuando veo que si sale fuera puede coger un resfriado, un catarro, una gripe, cuando veo que si ella empieza a hacer algo tiene peligro de que le pase una cosa o la otra, yo muchas veces me veo no llegando a la altura que tuvo mi madre cuando yo tenía 10, 12, 14, 17 años. Porque mi miedo me puede y muchas veces coarta su libertad. Evidentemente, si yo la veo que va a bajar las escaleras a la pata coja,
la voy a gritar, le voy a decir, no vayas. Pero vuelvo a repetir, mi miedo está coartando su libertad. Y exactamente eso es lo que mi madre jamás hizo conmigo. Quizás eso que muchas parejas, muchos amigos me han dicho, es que estar contigo es mucho mejor que estar con una persona normal. Es que tú tienes un ímpetu, una iniciativa, unas ganas de vivir que yo no las conozco en otra persona. Quizás todo eso viene de ahí. De que en momentos muy determinantes, en instantes verdaderamente fundamentales para construir la conciencia de un ser humano independiente, en esos momentos mi madre no falló. Se comió su miedo, se comió su pavor, su terror, e incluso cuando comiéndose su miedo ocurrió lo que tenía que ocurrir y significaba estar 2, 3 meses de sufrimiento y de dolores, mi madre lo aceptó. No te voy a decir que no me echara la bronca, evidentemente. Eso es humano y eso es normal. Pero con bronca o sin ella, mi madre respetaba lo que yo quería hacer, aunque supiera que eso me iba a llevar al más absoluto de los desastres. Nos han vendido que un buen padre o una buena madre es aquella persona que evita que su hijo sufra, que le allana el camino, que resuelve cada obstáculo antes de que el pequeño o pequeña tropiece. Pero eso, en mi opinión, eso no es amor. Eso es miedo. Miedo disfrazado de amor. Es la proyección de nuestras inseguridades sobre una criatura que apenas empieza a entender el mundo. Si queremos que nuestros hijos sean de verdad personas completas, necesitamos dejarles que vivan con todo lo que eso conlleva. Dolor, error, caídas, golpes y también descubrimiento, victoria, orgullo, fuerza, independencia, conciencia de uno mismo, valoración de uno mismo. Porque seamos sinceros, ¿cuándo nos hemos construido como personas? ¿Cuándo todo fue fácil? ¿O cuándo la vida nos puso de rodillas y tuvimos que levantarnos solos? Nadie crece en la comodidad. Es triste, lo siento, pero es así. Nadie desarrolla su melena de león viviendo entre algodones. La grandeza se forja en la dificultad. Y los hijos, como nosotros, necesitan enfrentarse a esa fragua, necesitan enfrentarse a esos retos, necesitan pelear y luchar, porque en esa pelea y en esa lucha, ellos descubren por sí mismos quiénes son, su verdadera grandeza. Aunque eso, lo reconozco, a nosotros, que tomamos el papel de testigos, nos destroce verlos sufrir, nos destroce verlos penar, nos destroce verlos fracasar. Pero no hay otro camino, no existe otra vía para conseguir que tu hijo o tu hija saque lo que lleva dentro, se demuestre a sí mismo o a sí misma quién es, hasta dónde llega. Tú, como progenitor o progenitora, lo que tienes que hacer es alimentarla, es empujarla, hacer entender que haya éxito o fracaso ha merecido la pena. Porque lo único que vale en este mundo es hacer lo que uno quiere cuando cree que lo tiene que hacer. No hay más. Si cuando la persona tiene éxito la dejamos en paz y cuando la persona fracasa le echamos toda la mierda encima, lo que estás construyendo es un ser humano acomplejado, un ser humano que se infravalora a sí mismo. Y hemos de escapar de ahí, hemos de huir de ahí. Lo difícil de ser padre no está en cuidarles cuando son niños, que eso es lo que se cree todo el mundo. Cuando el niño nace, los primeros días te parece que van a ser los peores porque no sabes qué hacer. Los primeros meses, después, te parece que van a ser los peores porque
es un Cristo, no duerme, no te deja descansar, tu rutina ha explotado y se ha ido por los aires. Después de los primeros meses, te parece que lo peor de todo son los primeros años, porque el niño está aprendiendo y está intentando encontrar su lugar en el mundo y tú haces lo que puedes, porque nadie te enseña lo que tienes que hacer. Pero es que lo difícil empieza cuando llegan a esa edad en que ya no son pequeños, pero tampoco son adultos del todo. Muchas veces eso en los padres y las madres suele ser toda la vida, porque nunca les vemos como adultos. Pero realmente el peligro está en esa edad donde reclaman espacio, decisiones y errores propios. Ahí es donde se pone a prueba la talla de un padre o de una madre. Ahí empieza lo difícil. No cuando hay que cambiar los paquetes, no cuando hay que traerles y llevarles al colegio o a baloncesto. Ahí empieza lo difícil. Porque tu instinto te grita, protégelo, hazlo por él, no le dejes equivocarse. Pero tu corazón, si eres valiente, debe contestar, no, déjale ser, aunque duela. Aquí hay una anécdota que yo cuento en el libro de injertos, por cierto lo tenéis a la venta de cualquier librería, en la página web de Galilea Ediciones. Os lo digo porque cueste lo que cueste el libro, que no es cuestión no voy a hacer negocio con ese libro, ya os lo digo, pero creo que es un libro muy interesante para analizar todas estas cuestiones. En ese libro yo cuento la anécdota de que hay un día que yo estoy en la consulta, yo creo que tengo entre 10 y 12 años, y estoy en la Clínica Universitaria de Navarra, lo que siempre nosotros hemos dado en llamar el Opus. Y bueno, pues estoy en una consulta, yo odiaba ir al Opus porque los médicos, las batas blancas, los hospitales, les tengo pánico y pavor. Tengo más de 22, 23 operaciones. He sufrido físicamente todo lo que os podáis imaginar y más. Y recuerdo aquel día, y recuerdo al doctor Begiristain, que era la persona que me trataba, médico rudo, duro. Si tuviera que ponerle un signo zodiacal, yo le pondría Capricornio. Era muy bueno, pero yo no sé dónde había dejado la parte emocional. Todavía hablo con admiración de aquel hombre, porque me ayudó mucho. Físicamente me ayudó mucho. Bueno, la cuestión es que ese día estábamos allí de consulta, no era ingreso, no era nada, era simplemente una consulta. En esa consulta, mi madre tenía el problema de que mi padre ejercía de padre para lo bueno, pero para lo malo, como siempre estaba con el camión dando vueltas, trabajando como un burro, porque esa es la verdad, trabajaba como un burro, pues mi madre no tenía dónde apoyarse para educar a su hijo, sobre todo para dominar a su hijo. De los 3 hermanos que somos, yo soy el más impetuoso, el que más se lanza hacia adelante, entre comillas, bien mirado, el más macho. Macho no en el de masculino fuerte, no. Macho en el sentido de que todos los animales machos son muy impetuosos. Incluso de pequeños se lanzan al mundo. La curiosidad les puede, las hembras no. Las hembras van muy poquito a poco. ¿Por qué? Pues porque ser hembra en la naturaleza es algo muy valioso. Ser macho es valioso, pero no tiene tanta importancia. Entonces, que el macho muera no importa tanto. Es mejor que el macho tenga ganas de aprender y que sobreviva el que aprende, a que todos los machos vivan y no respondan a su instinto de curiosidad. Pues yo era así. De pequeño también, yo me metía en todos los fregados, estaba con todas las movidas de mis amigos, de mis primos, de mi familia, siempre estaba yo en todas las historias. Y mi madre, que no tenía a su marido para meterme a mí en vereda, ese día pensó que el doctor Begiristain me echaría la bronca y bueno, pues me haría
que yo reflexionara un poco en todo lo que estaba viviendo. La cuestión es que mi madre le cogió al médico y le dijo: doctor, doctor, mire, es que yo le digo y le digo y le digo y no hay manera de que aprenda, no hay manera de que me obedezca. Yo le digo: pero no te pongas a jugar a fútbol con todos en el suelo, pero no hagas esto, pero ahora no vayas con la silla de ruedas por el monte, pero porque te vas a caer, te vas a romper. Y no me hace caso y se cae y se rompe. Y mi madre pensaba que ahí el médico, doctor Begiristain, me iba a decir: Iñaki, ya está bien. Bueno, Iñaki no, me llamaban Íñigo. Eran otros tiempos, eran tiempos, yo tenía 10 años, pues el 80, eran tiempos de todavía se arrastraba el franquismo y estaba en el Opus, con lo cual allí no decían Iñaki, me decían Íñigo. Y entonces mi madre se creía que me iba a echar la bronca. Pero entonces el doctor Begiristain le dijo: así es, señora, sí, quizá estaría bien meter a su hijo en una urna de cristal para que no se le rompiera ninguna pierna, para que no se le rompiera ningún brazo. Pero ¿usted qué quiere? ¿Un hijo con un cuerpo más o menos normal o un hijo que merezca la pena? Mi madre se quedó que no sabía dónde mirar. A mí lo que más me extrañó es que el doctor Begiristain no saliera en mi contra, que siempre lo hacía. Y en ese momento mi madre agachó la cabeza y dijo: pues tiene razón. Y le dijo el doctor Begiristain: si lo que queremos es que sea una persona que estudie, que trabaje, que tenga su función en la vida, que tenga placer, que tenga responsabilidades, que tenga problemas, como todos tenemos, es decir, si lo que queremos y por lo que estamos trabajando aquí es para que la vida sea lo más fácil posible para él, pero que sea una vida real, a una costa de que tenga fracturas, a una costa de que las manos se le queden pequeñas o los pies torcidos, creo que usted tiene la responsabilidad de hacer que Íñigo sea una persona normal al máximo de porcentaje, que la enfermedad, que la osteogénesis imperfecta no le machaque, no hipoteque su vida, aunque se rompa la pierna, aunque usted vea que es que se va a caer en 3 minutos y voy a tener que estar 2 meses con él en la cama. Da igual. Él tiene que tener el concepto de persona normal. Tiene que andar con gente que tenga el mismo concepto de sí mismo, aunque tengamos el peligro de tener que operarle otra vez. Y mi madre dijo: pues también es verdad. Yo eso en el momento no lo vi, yo estaba en otras cosas, intentando salir de allí cuanto antes, porque yo sabía que cuando saliéramos de allí iríamos a una cafetería, restaurante que había justo enfrente del hospital, y allí iba a comer un cordero al chilindrón, que algún día os contaré lo que es un cordero al chilindrón. Estaba riquísimo, y sobre todo, como ya había pasado la consulta del médico, pues para mí ya aquello significaba pues una maravilla. Esa es la historia. Muchas veces no es necesario acudir a un psicólogo o a libros de autoayuda o a filosofías complicadas. Muchas veces personas que están a nuestro alrededor son tan sabias, saben tanto de la vida, tienen tanta experiencia con lo que estamos viviendo, que muchas veces son el callado perfecto para apoyarnos en un momento en concreto y seguir haciendo camino. Yo entiendo que mi madre, pues sola, contra todo y contra todos. Yo reconozco que mis 2 hermanos y yo éramos terremotos los 3. Cada uno a su manera, cada uno con sus historias. Y mi madre, pues yo creo que cuando yo era niño, menos cuando yo me iba a operar, yo estaba ingresado en el hospital, el resto del tiempo mi madre era un guardia civil, era un teniente coronel, al que había que hacerle caso porque, ojo con mi madre, que mi madre cuando se ponía, porque yo iba a decir soy un trasto, lo reconozco, yo soy un trasto. Y bueno, mi madre no lo tuvo nada fácil, nada fácil. Y muchas madres, aunque los padres estén en casa y trabajen en empresas durante 8 horas, pasa lo mismo. Los padres emocionalmente no nos han enseñado a llevar a cabo esa función con nuestros hijos. Y normalmente los padres traen el dinero,
quizás son los que ponen los puntos sobre las íes porque son los que más gritan, pero nada más. El que lleva toda la cesta de responsabilidades es la madre. También te diré, ya mi padre no lo quería en el hospital. Yo quería a mi madre, que mi madre ha sido la mejor enfermera que he tenido nunca. Es que mi madre ha sido una auténtica artista. No tiene un título universitario. Por eso a mí los títulos universitarios me dan repelús. Mi madre no tiene ningún título, pero daba 1000 vueltas a los que tenían el título. Pero 1000 vueltas. Y yo, y mi manera de ser, es el mejor ejemplo de lo que te estoy diciendo sobre mi madre. Yo tengo una persona, un amigo que tiene un hijo con TDAH y ya es un adolescente. Y yo veo el ejemplo, veo cómo lo hace, veo cómo interactúa con su hijo. Y educar a un adolescente con TDAH o con cualquier etiqueta que la medicina haya querido ponerle es muy complicado. Porque los diagnósticos a veces no son herramientas, sino jaulas. Y ahí voy yo. Son palabras que limitan más que liberan. Tiene TDAH, entonces no podrá esto, no sabrá aquello, le costará lo de más allá. O tiene osteogénesis imperfecta, no podrá andar, no podrá, yo qué sé, tirar por aquí, no podrá hacer no sé qué, no podrá ser militar, no podrá ser policía, no podrá. Y muchas veces los padres, sin querer, acaban tratando a sus hijos como eternos frágiles, como seres que siempre necesitarán muletas. Pero, ¿y si no? ¿Y si en realidad ese hijo lo que necesita no es una cúpula protectora, sino alas para equivocarse, para rebelarse, para hacerse hombre, mujer, a golpes de vida? ¿Y si lo que necesita es alguien que le recuerde lo maravilloso que es? Que le diga cuán grande ha sido su repercusión en la familia. A veces, como es mi caso, esa persona en silla de ruedas o esa persona con un trastorno psicológico o esa persona con esa dificultad, sea visual, auditiva, motora, me da igual. Esa persona se convierte en centro de la familia. Y a veces, esa persona que debería de ser la más triste, la que se retrae más, la más arrinconada, resulta que se convierte en el pilar absoluto de la familia. Y que la familia, sin esa persona, ya no funciona igual. A veces, eso que parecía tan malo se convierte en el motor de cada miembro de la familia. Porque quizás lo que nos asusta o quizás lo que más tememos de esa persona no es su valentía, no es su dificultad, no es su problema. Quizás en mi casa lo que más asuste a mi madre o a los demás no es mi osteogénesis imperfecta, sino mi valentía. Valentía, locura, irresponsabilidad, llámalo X. Porque cuando un hijo decide pelear por ser el mismo, aunque se equivoque, aunque no encaje en los moldes, en realidad nos está dando una lección gigantesca. Nos está diciendo, no quiero ser lo que tú esperas de mí. Quiero ser lo que yo descubra que soy. Y ahí empieza la madre del cordero. Y ahí viene el problema, porque eso es incómodo. Pero es incómodo en el caso de una persona con una discapacidad o con una dificultad X, y en el caso de una persona sin esa dificultad, descubrir quién eres es un reto. Los retos son dificultades. Las dificultades son incomodidades. Y las incomodidades no nos gustan a nadie. Porque el hecho de que esa persona trate de buscarse a sí mismo, trate de vivir experiencias que la saquen o que lo saquen de ese duermevela en el que todos vivimos, a los demás
nos saca de la falsa tranquilidad de pensar que tenemos todo bajo control. Pero esa incomodidad es la mejor señal de que esa persona está viva, de que está construyéndose como un hombre, como una mujer. Algo que muchas veces los que están alrededor, con muchas más posibilidades de llegar a ese mismo punto, no lo están haciendo. Y ahí es donde entra el verdadero papel de un padre y de una madre. Difícil, complicado, tremendamente complicado, porque es acompañar sin dirigir, estar presente sin decidir por él, sostener solo cuando ya no pueda levantarse. El resto del tiempo, aunque el corazón se nos parta, aunque la garganta se nos cierre de miedo, hay que dejar que tropiece, que discuta, que se rebele, que sueñe, que se estrelle, porque cada error será una cicatriz, y cada cicatriz un pedazo de melena en ese león que está aprendiendo a rugir. Para mí, siempre tan fuerte, mi necesidad por ti. La paternidad y la maternidad no consisten en fabricar hijos sin problemas, sino en acompañar a nuestros hijos a que sean ellos mismos, incluso si eso significa que tendrán una vida más difícil, más incómoda. Porque ¿qué preferimos? ¿Un hijo tranquilo, apagado, obediente pero sin alma? ¿O un hijo que lucha, que se equivoca, que arde en contradicciones pero que respira vida por todos los lados? ¿Qué preferimos? Y yo creo que la respuesta, aunque nos duela, es absolutamente clara. Mejor un hijo vivo y batallador que un hijo silenciado y adormecido. Ser padre es tragarse ese miedo, es aprender que la libertad duele, que amar de verdad a un hijo no es salvarle de todo, sino estar ahí cuando el mundo le derribe. Es confiar en que sus errores, por terribles que sean, serán la materia prima de su grandeza. Y es sobre todo un acto de humildad, aceptar que tu papel no es diseñar su destino, sino ayudarle a recorrerlo cuando se pierda. Así que sí, ser padre y ser madre es jodidamente difícil. Es comerse tus propios fantasmas para que él pueda luchar contra los suyos propios. Es llorar en silencio cuando lo veas sufrir, para que él aprenda a sonreír en público. Es sentir miedo en cada paso, pero no mostrarlo, porque necesitas que él sienta que tiene permiso para ser libre. Eso es maravilloso. Lo que ocurre es que cuesta un mundo hacerlo. Un mundo. ¿Sabes cuando yo me di cuenta de todo esto? Yo me di cuenta de todo esto. Te vas a reír, ¿eh? Te vas a reír porque es tremendo, pero yo me di cuenta de todo esto el día en el que por primera vez solté a mi aguilucho pálido en el campo. Era una tarde, ya llevaba un tiempo con nosotros, lo habíamos salvado de una muerte segura, y yo quería que ese aguilucho fuese libre. A mí me recordaba mucho a mí porque durante su estancia en el nido no le habían dado de comer bien. Seguramente había comido las sobras de sus hermanos y hermanas y no le llegó el suficiente calcio y las piernas se le quedaron como un poco atrofiadas. En el momento en el que estás creciendo es fundamental recibir alimento constantemente. Bueno, el caso es que yo lo cuidé junto con mi hermano, lo saqué adelante y llegó el día en el que teníamos que hacer el primer vuelo sin cuerda, sin nylon, sin nada. Tendría yo ya 20 y tantos años y recuerdo que cuando estaba en el Prado mandé a mi hermano a una distancia considerable
con un señuelo y un gorrión atado en el señuelo, un gorrión muerto evidentemente, y mi hermano empezó a dar vueltas con el señuelo. Yo tenía el aguilucho de espaldas al señuelo, lo iba tocando, me iba despidiendo de él, le iba diciendo lo importante que era para mí, lo mucho que le quería, lo que le necesitaba. Aquel verano fue maravilloso en Goiás, absolutamente maravilloso. Incluso los días que llovía, yo tenía un aguilucho en casa y eso era, hasta los días que llovía me parecían increíbles. Es una sensación muy difícil de describir. El caso es que aquel día, cuando yo puse al aguilucho mirando al señuelo y hacia mi hermano y levanté el puño al cielo, el puño izquierdo, ahí, y justo ahí, entendí absolutamente por todo lo que mi madre durante 20 y tantos años había pasado. El miedo a perderle, el miedo a que le pase algo, el miedo a que no se vale igual que yo en este mundo. Yo sé cuando viene un cazador y me tengo que escapar. Yo sé cuando un gato puede ser un peligro. Yo sé cuando un águila me puede matar. Mi aguilucho no lo sabía. Lo tenía que aprender todo desde el principio. Y yo levantaba el puño y lo dejaba libre para que él decidiera si se quería marchar o ir hacia mi hermano. En ese instante, cuando dejé de notar el peso del ave en el puño, es cuando todo el conocimiento de todos esos años que mi madre había pasado comiéndose su miedo, quedándoselo ella, llorando únicamente cuando se daba la vuelta y yo no la podía ver, me bajó todo de golpe. Se me secó la lengua. Los ojos se me humedecieron. No podía ni bajar el puño. Había entrado en pánico. Fantasma, que era el padre de mi aguilucho, hacía momentos que había pasado por allí. Y Acus, que así se llamaba mi aguilucho, igual que el azor que tuve, salió de mi puño volando. Y yo, aunque mi cuerpo seguía en el mismo sitio, mi alma se había caído al suelo y se hizo trizas. Y me di cuenta de cuántos años llevaba sin agradecer a mi madre ese viaje fantasmagórico, horrible, solitario que había hecho, sin pedir nada, sin dejarme ver su sufrimiento, su dolor, sin dar una sola queja. Ese viaje que había hecho para que yo lo tuviera más fácil para llegar a ser quien soy. Por eso en mi vida, ahora que mi madre está conmigo y el día que falte, nunca tendré palabras ni podcast suficientes para poder agradecerla todo eso que hizo, que hace y que hará por mí. Hoy en día, que tantos mensajes se equivocan, por todos lados, la política, el feminismo, el machismo, las guerras, todos son mensajes interesados, en todos lados. Yo lanzaría un solo mensaje. Por mi propia experiencia, cuando vayas a traer un hijo o una hija, piénsatelo de verdad. Analízalo con frialdad. Que sea un hijo deseado. Ten toda la ilusión del mundo y las ganas de traerlo aquí, a este planeta. Y si lo vas a traer, tráelo con la pareja que merezca la pena. Y una vez cumplas todo eso, entonces puedes lanzarte a traer un hijo o una hija a esta vida. Estoy harto
de mensajes equivocados, de mensajes interesados, torticeros, de unos y de otros. Yo tengo muy difícil volver a tener pareja, lo sé, muy complicado, y en estos tiempos más, porque estamos engañados de mensajes que lanzan mensajes a medias. Tú eres el hombre, tú tienes derecho a salir con tus amigos. Claro que tengo derecho a salir con mis amigos, pero es que tengo pareja, da igual. Tu pareja tiene derecho a irse con sus amigas y tú tienes derecho a irte con tus amigos. Ya, pero como yo tengo pareja, es que a mí me gusta ir con mi pareja. ¡Hoy por Dios! ¡Hoy por Dios! Eso no es así. Tú tienes que tener tu parcela de vida. Yo tengo mi vida, pero me gusta incluir a mi pareja en ella. Ese es alguien que debe de tener pareja, bajo mi punto de vista. Por eso, a día de hoy, yo creo que va a ser casi imposible que yo vuelva a tener pareja. Casi imposible. No sé qué va a tener esa mujer que a mí me dé confianza para plantearme que quiero vivir con esa persona. Porque esta sociedad vive de mensajes de medias verdades. Claro que yo tengo derecho a irme con mis amigos si me da la gana. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Declarar que el martes es el día de irme con mis amigos? Muy bien, decláralo. Yo no quiero eso. Yo no quiero tener la semana distribuida con qué es lo que tengo que hacer. Hoy me toca yoga, mañana me toca amigo, pasado me toca té con mi madre, al siguiente... ¿Eso qué es? Yo para eso no quiero tener pareja. Para eso tengo alguien con quien tener sexo, que al final es para lo que lo quieres. Si tú lo que te apetece de verdad es irte con tus amigos de juerga, tú lo que quieres tener en casa es alguien para tener sexo o para que me planche la camisa. Es otra conversación, pero es una conversación parecida, porque en el caso de los padres y las madres va un poco también por ahí. Y el que sigue esos mensajes, que son medias verdades, lo cual son las peores de las mentiras, también nos genera miedo. Miedo a cada paso, inseguridad. Ya no sabemos si hacer lo que yo quiero, si hacer lo que me han dicho que hay que hacer, si hacer lo que me pide este mundo que me obliga a tener una independencia propia que muchas veces no la quiero para nada porque no sirve de nada, y te quedas que no sabes por dónde tirar. No sabes por dónde tirar. Y lo que haces es llevar tu miseria y volcarla en esas otras personas que están contigo y que lo que piden de ti es que les digas qué hay que hacer, por dónde hay que ir. Aunque luego esas personas, que son tus hijos y tus hijas, no lo sigan. Tú tienes que dar la información, tienes que dar la experiencia y tienes que acompañar. Las decisiones son de ellos y ellas, porque es su vida. Complicado, difícil, tremendamente difícil y admirable. Para mí mi madre es el mayor héroe que yo he conocido jamás y seguramente que conoceré. El mayor héroe. Y yo soy el mayor fruto de su vida. Soy el proyecto de su existencia. Y eso, evidentemente, me pone una mochila con ciertas responsabilidades. Pero es que a día de hoy, de lo que todo el mundo escapa, es de tener responsabilidades. Y es en ese caso, en el que quieres escapar de las responsabilidades porque te ahogan, te asfixian, que estás en tu derecho. Pero entonces, hombre, mujer, no traigas hijos. Los hijos no son para luchar contra nuestras responsabilidades. Los hijos son seres humanos
a los que se les ha otorgado el derecho de viajar junto a nosotros. Y en ese viaje, el mayor regalo que le puedas dar a tu hijo no es seguridad ni comodidad, sino orgullo. El orgullo de descubrir que puede equivocarse y aún así levantarse. El orgullo de saber que aunque el mundo le ponga etiquetas, y lo va a hacer, él es capaz de arrancárselas y seguir haciendo camino. El orgullo de mirarse al espejo un día y decir, me he equivocado 1000 veces, pero cada cicatriz que tengo me pertenece. Y con ellas me he hecho un hombre o me he hecho una mujer. Ese, y no otro, es el mayor título que puede recibir un padre o una madre. El de haber criado a un hijo que es dueño de sí mismo. Un hijo que no vive tu miedo, sino su propia vida. Dedicado a mi madre, a Loli Iraeta, a la mejor madre del mundo, que aunque lo dice todo el mundo, yo lo digo con conocimiento de causa. Va por ti y gracias por haber permitido que me construya de esta manera. No soy perfecto, soy mucho más imperfecto que ella, mucho más, pero soy yo. Al menos esta versión de mí mismo, que a mí me apasiona. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que tú también reflexiones sobre tu padre o tu madre y espero de verdad, con todo mi corazón, que llegues a esta misma reflexión que he llegado yo, porque eso significará que alguien te ha amado mucho, muy por encima de lo que se ama a sí mismo, o lo que es lo mismo, eso que psicólogos y coaching y libros de autoayuda dicen tanto. Habrás conocido el amor incondicional.